Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio, esta nueva reunión para compartir en familia. Quiero desearles primero que todo un feliz día del amor y la amistad que se estuvo celebrando el día de ayer. Y bueno, justamente hablando de eso, ayer en la celebración del Día del Amor y la Amistad, no sé ustedes si hicieron algo especial, pero mucha gente, cierto, y salía en las noticias que la gente estuvo compartiendo en los restaurantes y en sus casas, y hubo regalos, se dijeron palabras, se invirtió tiempo, se invirtió dinero para celebrar este día especial. Ahora bien, yo me pregunto, ¿la gente celebró realmente el amor? Y no es una crítica hacia el consumismo, hacia nada de eso, ¿cierto? Es más bien una reflexión que miremos si realmente son expresiones de amor esas que tenemos cotidianamente, ¿cierto? Y las que vemos en la televisión, en las noticias, en las películas. O es más bien darle rienda suelta a una emocionalidad, ¿sí? Hoy vamos a ver la descripción más rica que nos da la palabra respecto de lo que es el amor. Y vamos a analizar con base en eso si realmente estamos celebrando el amor y estamos amando como realmente debemos. Yo los invito entonces que vayamos en nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 13, versículos a partir del 4. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué tal esa descripción, no? Es la más completa que encontramos en la Biblia acerca de lo que es el amor. Entonces vamos a revisar en primer lugar en qué consiste esta palabra amor, ¿cierto? En qué consiste el amor y mirar cada una de las 15 características que menciona este pasaje. Entonces miremos primero la palabra amor, que se menciona ahí todo el tiempo. Es la palabra griega, ¿cierto? Es la traducción de la palabra griega ágape y agapao, que es una conjugación diferente de la misma palabra, ágape. Se usa en el Nuevo Testamento para tres aspectos. El primero describe, póngale cuidado, describe la actitud de Dios hacia su Hijo, hacia los hombres y hacia nosotros los que creemos en Jesucristo. Mire que no es un sentimiento, describe la actitud, la conducta de Dios hacia nosotros. En segundo lugar, expresa la naturaleza esencial de Dios, ¿cierto? El pasaje dice, Dios es amor. Esa palabra ágape describe esa naturaleza esencial de Dios. Y en tercer lugar, esta misma palabra ágape se usa para expresar la actitud, también conducta, comportamiento, que tienen que mostrarse los cristianos mutuamente y hacia todos los hombres. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que dicen por ahí, que enseñan que esta palabra ágape describe un amor que solamente es el amor de Dios hacia nosotros. Que el amor que el hombre siente es el amor filos o el amor eros o bueno, el estorges, pero no es cierto. Esta palabra ágape describe el amor que debemos tenernos los cristianos entre sí, y es el amor con el que nosotros, los hijos de Dios, debemos amar a cualquier persona. Es más, esto lo confirma otros pasajes. Quiero que veamos Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 3 veces se menciona la palabra améis, ¿cierto? Améis, amado, améis. Y en estas tres menciones, la traducción es exactamente la misma, agape, agapao. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Dios nos está mandando a nosotros que nosotros amemos con esta clase de amor que vamos a estudiar en esta mañana. Un amor
ágape. Es el amor que describe la actitud de Dios hacia los hombres, hacia sus hijos y hacia Jesucristo. Y es la actitud que nosotros debemos tener también hacia las demás personas. Ahora bien, hay algo muy importante respecto del amor, y es que el amor solo puede conocerse en base a las acciones que provoca. Es decir, si tú no tienes expresiones de amor, si tú no tienes actos de amor hacia la otra persona, entonces tú no estás amando. Conocemos el amor por las acciones de amor. Entonces, por ejemplo, el amor de Dios lo vemos todos los días, con las bendiciones que recibimos. El hecho de que nos hayamos levantado esta mañana, hayamos podido despertarnos bien, es una bendición de parte de Dios, es un acto de amor hacia nosotros. Pero vemos muy específicamente el amor de Dios hacia nosotros en la muerte de Jesucristo, en la entrega de Dios de su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Ahora bien, si lo vemos y lo analizamos así, hay que analizarlo muy profundamente, no se trata de un amor basado en las emociones, en la complacencia, ni en el afecto, ¿cierto? No es que digo, uy, tengo unas ganas de mandar a mi hijo a que muera en la cruz, ¿cierto? A que sufra ya. No es una cuestión emocional. El amor es un ejercicio de la voluntad. Dios eligió buscar el bienestar de nosotros los seres humanos, y eso era librarnos de la condenación eterna y darnos la vida eterna. Y la única manera de hacerlo era pagando un altísimo precio. Y Dios tomó la decisión, diría yo, aún en contra de sus emociones que le decían, no, pero va a ser muy difícil, como Jesucristo mismo lo manifestó minutos antes, ¿cierto?, de que lo capturaran. Era muy difícil hacerlo emocionalmente, pero tomó la decisión de entregar su vida. Ese es el amor. En Jesucristo vemos las expresiones del amor ágape perfecto, no solamente en la muerte en la cruz, sino en todas sus conductas en lo cotidiano. Y a Él es el que nosotros debemos mirar para nuestros comportamientos de amor hacia las demás personas. Vamos a ver entonces, teniendo ya claro qué es el amor y que nosotros somos llamados a amar con esta clase de amor, vamos a ver cada una de estas características y vamos a analizarnos, ¿cierto? Yo les pido que con la mano en el corazón, allí en oración, con actitud reflexiva, vayamos mirando cada punto y vayamos mirando, oye, yo, ¿cómo puedo hacer para mejorar en esto? O no, en esto ya estoy súper bien, o en este no, definitivamente no tengo nada, necesito trabajar este aspecto, ¿sí? Pero que seamos muy honestos con lo que Dios nos está hablando esta mañana. Entonces, la primera de esas características la vemos ahí en el versículo 4, y es que nos dice que el amor es paciente. Otras versiones la traducen como que el amor es sufrido, pero hace referencia más específica a esta traducción que yo les traigo, y es el amor es paciente. Literalmente, yo pues no les voy a decir exactamente las palabras griegas que se traducen acá, pero sí les voy a decir el significado original y el sentido original de estas expresiones. De la palabra que se traduce aquí como paciente es largo de mente, y eso es justamente la expresión que se usa en el Nuevo Testamento para decir que una persona es paciente, que tiene una largura de ánimo, una largura, es paciente, que soporta. Entonces, mire que es el primer aspecto que Dios nos trae para mostrarnos lo que es el amor. Una de las expresiones más comunes entonces del amor para con nuestros prójimos es a través de la paciencia, a través de soportar las cargas, los comportamientos, las miradas, lo que sea. Yo te hago una pregunta, ¿cómo estás de paciencia? ¿Sí? Hay algo bien importante respecto a la paciencia, y es que, no sé si lo sabían, la paciencia crece solamente en las pruebas. La paciencia crece en las pruebas. O sea, la paciencia no crece cuando tú le dices a Dios, Señor, dame paciencia. El Señor escucha, pero no simplemente te dice, ¡guas! Toma paciencia. No, la paciencia la desarrollamos en medio de las pruebas. Entonces, si tú le dices a Dios, Señor, dame paciencia, Dios te va a decir, ok, te voy a poner una persona o situaciones
que te hagan sacar de quicio, ¿cierto? Que se te saquen la paciencia para que aproveches esas oportunidades y ejercites tu paciencia. Entonces, por eso de alguna manera algunas versiones traducen como que el amor es sufrido, porque es en medio de las pruebas en que nosotros desarrollamos la paciencia, ¿cierto? Además, porque la paciencia, ese sufrirlo, el amor es sufrido, es que ese es paciente, quiere decir que alguien me ofende y yo sufro la agresión. Dejo pasar la ofensa, no reacciono agresivamente ante la ofensa ni nada, sino que la sufro. No me la tomo personal, la dejo pasar como me dice la Biblia, ¿sí? ¿No? Entonces, piensa en qué situaciones o personas que te hagan sacar la paciencia. Piensa un momento allí, qué personas o qué situaciones, en qué lugares tú te desesperas y te sacan la paciencia. Ahora haz ahí mismo un compromiso con Dios de amar a esas personas a través de ser paciente. Entonces empieza a hablar con Dios y pregúntale, Señor, ¿qué debo hacer entonces? ¿Cómo debo asumir estas conductas de esta persona? ¿Cómo debo asumir este trato? Para que no me afecte y no me saque la paciencia de esa manera, para que yo pueda dominarme. Pero te invito a que empieces un proceso con esto que te está mostrando Dios. El segundo aspecto que nos muestra es que el amor es bondadoso. Y esta palabra bondadoso se refiere a tener un trato benigno para con los demás. Y más específico hace referencia a ser activo en hacer el bien. Lo veíamos hace un momento, el amor lo demostramos a través de las acciones. Si yo no estoy teniendo acciones específicas hacia otra persona, pues no estoy amando a la persona. Y en este caso el ser bondadoso es que tú cotidianamente tengas actos de bien para con otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que salirte de tu zona de comodidad. Para poder actuar, tú tienes que levantarte, tienes que pensar, bueno, ¿qué hago para esta persona? Sea un compañero de trabajo, sea un vecino, sea un familiar, sea la persona que sea, el desconocido que toca tu puerta. Tú debes pensar, ¿qué puedo hacer de bien para con esta persona? Requiere un esfuerzo, tal vez tiempo, tal vez dinero de tu parte. Entonces, el amor ágape es un amor que es activo en hacer el bien a las personas. Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú de acciones de bondad para con los demás? No solamente para con tu pareja, con tus hijos, que de alguna manera te nace, ya sea por deber o por el amor que les tienes, pero piensa un momento en tal vez personas no tan cercanas a ti. ¿Cómo estás en tus actos de bondad para con esas personas? Yo te invito a que ahora también que Dios nos está hablando y que nos está motivando a que amemos con esta clase de amor, que pienses en qué actos vas a tener y que pienses en qué personas, y por sí esto es la tarea que habíamos dejado la semana pasada, ¿cierto? De cómo íbamos a demostrarle a Dios el amor, cómo íbamos a demostrarle a las personas amor, y es parte de esto, ¿cierto? Pero ojalá que no sea solamente algo de tarea de la semana pasada o tarea de esta semana o por este mes del amor y la amistad, porque Dios no nos llama a que amemos en el mes del amor y la amistad. Él nos llama a que sea nuestro estilo de vida. Entonces, piensa en esos actos de amor y está constantemente ahí en la intimidad con Dios, teniendo esas expresiones de amor hacia otras personas. La tercera característica nos dice que el amor no es envidioso, ¿sí? No guarda celos, y esto lo habla en razón de que no es posesivo y competitivo, sino que desea lo mejor para los demás, ¿sí? Muchas de estas características que vamos a estar viendo van íntimamente relacionadas con las otras, y unas refuerzan la idea que de pronto se acaba de ver. En este caso, el que no sea envidioso tiene que ver con el ego, ¿cierto? Con ceder ante buscar solamente lo mío, y es dar lo mejor para los demás.
Veíamos recientemente la palabra que el amor es bondadoso, es decir, que está dispuesto a dar, actúa para dar. Ahora este nos dice que no es envidioso, es decir, refuerza la misma idea de que demos a los demás, de no querer acaparar para nosotros. Entonces yo te preguntaría, ¿te cuesta dar a los demás? ¿Te cuesta? ¿O das generosamente de tu tiempo, de tus recursos a los que lo necesiten? En la medida en que das más, te haces más generoso, contrarrestas la envidia, el egoísmo, el ego, ¿cierto? Pero lo contrario, si tú retienes, estás alimentando esos malos emociones en tu vida. Vamos por el cuarto. El amor no es jactancioso. ¿Qué quiere decir que no es jactancioso? Quiere decir que no hace ostentación de sí mismo, que no hace alarde de sí mismo. Quiere decir que el amor da sin exaltarse a sí mismo, sin buscar un reconocimiento por sus actos de amor. Entonces, este amor puro que nosotros debemos expresarnos no requiere ninguna clase de reconocimientos, ¿sí? No quiere gloriarse a sí mismo ni sacar pecho diciendo yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí llevo el mercado, yo sí cumplo con esta cuestión, yo sí... Porque eso es justamente lo que hacían los fariseos. No sé si ustedes recuerdan, allá en los evangelios los fariseos llevaban bultos de diezmo al templo y les gustaba, dice Jesucristo, esto les gusta es que los vean. O se paraban en las esquinas y levantaban las manos y Señor, y oraban, porque les gustaba era ser vistos. Y que la gente los reconociera y les dijera, uy, tú cómo eres de generoso, uy, tú cómo eres de piadoso. El amor no es jactancioso, entonces nos está diciendo, cuando tú tienes algún acto de amor para con una persona, es sin buscar ninguna clase de reconocimiento, sin buscar ninguna clase de mérito. Ahí sí, como dice el pasaje, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. A la hora de nosotros tener actos de amor, tiene que ser así, totalmente desprendido. ¿A qué es que, vea, ni siquiera un gracias me dijo? No importa. ¿A qué es que no le gustó? No importa. Damos y damos, sin importar la actitud, cómo lo recibe la otra persona. No estamos buscando aplausos ni reconocimientos. Y eso lo refuerza el que sigue, ¿cierto? Y no es jactancioso ni orgulloso. El amor no es orgulloso. Sí, ya hace referencia a las palabras se traduce también como envanecerse, hincharse el pecho de orgullo. Va de la mano con el anterior, ¿cierto? Es dar sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros amamos, no lo hacemos por nosotros mismos. Póngale cuidado. Cuando nosotros amamos, no lo hacemos por obtener una satisfacción personal. Y esto es importante porque muchas personas aman porque se siente bien al hacerlo, ¿cierto? Porque de alguna manera hay una recompensa en expresar amor a una persona a la cual ya sienten algo, por la cual sienten afectos. Y es más, muchas personas, tal vez la mayoría, expresan amor, tienen actos de amor solamente a aquellas personas por las cuales sienten algo. Y si no sienten nada, pues entonces son indiferentes, o sea, no me importa si se están muriendo ahí en la esquina, en el andén tirado, pues no es mi problema. Y no debe ser así. Eso es orgullo. No debemos amar de esa manera. Nosotros debemos llevar una vida enfocada en los demás. Como veíamos al comienzo, el amor no es un sentimiento, no está basado en la autocomplacencia. El amor está basado en una decisión firme que yo tomo de buscar el bienestar del prójimo. Y entonces cuando dice que no es orgulloso, nos está diciendo que no está buscando esa satisfacción personal para decir, uff, no. Es llevar una vida donde todos los días decidimos buscar el bienestar del prójimo. Y el prójimo no es solamente nuestra familia, nuestro núcleo cercano, no es solamente nuestros compañeros de trabajo, que lo son, ¿cierto? Pero también es el desconocido, el que va en otro auto, el que va en el bus al lado mío, el vecino, el que no conozco. Todos ellos son nuestro prójimo.
y debemos tener actos de bienestar para con cada uno de ellos. Ese es el amar. El orgullo se centra en sí mismo. Una persona orgullosa quiere hacer las cosas a su manera, conforme a su acomodo. Pero el amor es todo lo contrario. Se centra en los demás. Se acomoda a los demás para tener actos de beneficio, de bendición para esas personas, actos de bienestar con el prójimo. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿tú te acomodas a los demás para expresar tu amor? O al contrario, si tú haces las cosas a tu antojo. Y otra pregunta que me parece importante es, ¿amas, tienes actos de amor solo cuando está acompañado de un sentimiento? Es decir, amas a tu mamá, amas a tus hijos, y tienes actos para con esas personas. Ahora bien, valdría la pregunta, ¿no? ¿Cada cuánto tienes actos de amor para con esas personas? Porque no es en el cumpleaños, el Día de la Madre, el Padre, la Navidad, ¿cierto? Porque el amor y la amistad, actos de amor debemos tenerlos todo el tiempo. La vida de Jesucristo fue una vida de acto de amor tras acto de amor. Y es nuestro modelo a seguir y es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice la palabra que tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Porque no nos deja vivir a la manera de Dios. ¿Sí? Miremos el siguiente aspecto, el sexto, que son 15. El amor no se comporta con rudeza. Quiere decir que no hace nada indebido. No trata a las demás personas con arrogancia, sino más bien con cortesía y de buena manera. Entonces nos lleva por la misma dirección. El trato en amor al prójimo es un trato con delicadeza, con cortesía, donde yo hago las cosas que es lo mejor para ellos. No es hacer por hacer, sino es realmente poner el corazón en cada cosa que nosotros hacemos. Al respecto, Filipenses 2, versículo 3, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es lo que dice, ¿no? Nada hagáis por contienda o vanagloria, lo que hablamos hace un momento, sino más bien con humildad. El amor que Dios nos está diciendo que tengamos, que no se comporta con rudeza, es un amor humilde, donde estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando yo considero a alguien superior a mí mismo, yo tengo un trato preferencial, un trato especial para con esa persona. Estoy dispuesto tal vez a ceder, como lo hace un empleado con su jefe, está dispuesto a ceder a ciertas cosas por atender los requerimientos de su jefe. De la misma manera, nos dice este pasaje, yo debo considerar a los demás como superiores a mí mismo, porque eso me va a llevar a tener un trato más delicado, más cortés, más especial, lleno de amor, como lo dice la palabra. ¿Sí? Hay muchas personas que, al contrario de lo que nos está enseñando este pasaje, se consideran a sí mismos como superiores y creen que merecen que les rindan una pleitesía, que merecen un trato especial. Pero Dios nos dice que no debe ser así. Al contrario, aunque nosotros tengamos un cargo mayor en el trabajo, el trato de amor no distingue estrato, jerarquía, posición social, cargo laboral. No distingue nada. El amor da y trata a los demás como superiores. No importa si tú eres el jefe de tu empresa o tú eres el padre cabeza de hogar. El amor da y considera a los demás como superiores. Entonces, valdría la pregunta, ¿tú consideras a los demás como superiores a ti mismo en el trato? Que si te consideras igual, o si los consideras inferiores, pues no estás obedeciendo lo que dice Dios. Aunque en cuanto a dignidad, somos iguales. En respeto es lo mismo. Pero aquí nos está hablando del trato en amor hacia los demás. Yo los debo considerar superiores. ¿Sí? No es cuestión de que sean más que yo y me vayan a pisotear. No tiene nada que ver con eso. Es a la hora de dar amor. Siguiente, nos dice, no es egoísta
Otras versiones lo traducen como que no busca lo suyo, no insiste en sus derechos, en reclamar o demandar sus derechos o alguna preferencia. Al contrario, es generoso en dar. Filipenses 2, que acabamos de ver hace un momento, el versículo 3, vamos a ver el versículo 4 al 8, que ahí nos da un ejemplo espectacular de no buscar lo suyo propio, de no ser egoísta en el amor. Filipenses 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué increíble, ¿no? En este pasaje, pues Dios nos está diciendo que el amor, este amor ágape que debemos tener para con las personas, no busca lo suyo. Y en el pasaje de Filipenses nos dice exactamente lo mismo, que no mire cada uno por lo suyo propio, sino que miremos por lo de los demás. Y sigue el pasaje y nos dice, oye, es que en ti, Hijo de Dios, debe darse el mismo sentir que hubo en Jesucristo, Hijo de Dios, el cual no se aferró a su deidad, no se aferró a sus derechos, sino que estuvo dispuesto a hacerlos a un lado para dar, para buscar el bienestar de los demás. Ese acto desinteresado de Jesucristo te dio la vida eterna a ti y a mí. Así que Dios nos llama a que de la misma manera nosotros busquemos el amor de los otros, que nos deshagamos de nuestros derechos, de lo que pensamos que merecemos y estemos dispuestos a buscar, a atender las necesidades de los demás, a buscar el bienestar de los demás. ¿Qué clase de sociedad tendríamos si nosotros hiciéramos eso? Si no buscáramos lo suyo propio, como dice allí. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Veo todo el tiempo, ¿cierto? Y es una de las cosas con las que lucho con mi paciencia, y es que la gente se estaciona donde quiere, sin importar si el estacionarse ahí, en medio de una avenida principal, ocasiona estorbo y trancón para todos los demás vehículos que van transitando. No le importa, ¿cierto? No busca, hacen lo contrario, buscan lo suyo propio, no les importa para nada lo de los demás. Y nuestra conducta tiene que ser al contrario, no buscar lo mío, sino buscarlo a los demás. Ay, a mí me conviene más estacionarme acá, sí, pero a los demás no. Entonces sigo de largo y busco donde así me toca caminar un par de cuadras. Pero busco el bienestar de los demás. Ay, llegué al banco y hay un amigo mío adelantado en la fila. Ay, entonces yo me meto con él. Y llamamos y pensamos que eso no es colarnos. Eso es buscar nuestro propio beneficio, a expensas de los demás que llegaron antes que yo, ¿cierto? Y que estaban haciendo fila y yo me meto delante de ellos solo porque un amigo mío está allá adelante. Eso no es obrar con rectitud, eso no es obrar en amor, eso es ser egoísta. Y muchos llaman a eso malicia indígena, es que soy muy vivo. No, eso no es ser vivo, eso es ser deshonesto, eso es ser envidioso, eso es estar lleno de ego, orgullo, querer pasar por encima de los demás, ¿cierto? No busca lo suyo propio, pero siempre queremos la mejor porción de la torta, la que viene con la cereza, con la fresa, ¿cierto? El pedazo más grande, la mejor porción. Pero Dios no nos llama a actuar de esa manera. Dios nos llama a dar de la manera en que Jesucristo dio, sin aferrarnos a nuestros privilegios, sin buscar lo que a mí más me conviene a expensas de los demás. Si te conviene y no afectas a nadie, espectacular. Pero si estás afectando a los demás, debes buscar primero lo de los demás, el beneficio de ellos. Entonces, vale la pregunta, ¿eres egoísta? ¿Pasas por encima de otros? ¿O sigues el ejemplo de Jesucristo renunciando a tus derechos por el bienestar de los demás? Sigamos. Octavo, no se enoja fácilmente. Póngale cuidado que esto le cae
nos cae a muchos el amor que Dios quiere que nosotros expresemos. Es un amor que no se enoja fácilmente, no se irrita, no es susceptible, no es grosero ni hostil. En los momentos difíciles se mantiene con compostura. Entonces el amor puro que Dios nos manda a tener no se enoja con facilidad. Porque como lo hemos visto antes, si somos pacientes en el trato, si dejamos pasar la ofensa, si no somos egoístas, si no hay orgullo en nosotros, si estamos buscando el beneficio de los demás, entonces no nos tomamos las cosas de una manera tan personal, de modo que nos haga enojar. Entonces yo creo que esto no requiere mucha explicación. Dios nos dice que no nos enojemos fácilmente. Entonces te hago una pregunta. Respóndela de una vez. ¿Con quién te enojas con mayor facilidad? Yo creo que ya la respondiste. Ahora te pregunto, ¿amas a esa persona? Normalmente sí, son las personas que más amamos. Entonces, yo te invito a que Dios te invita a que hagas un compromiso y empieces a demostrarle a esa persona hoy, a través de reaccionar pacientemente y sin enojo en las cosas que antes te solían enojar. Empieza todos los días, de a poquito. Antes me enojaba que deje la toalla aquí, que ponga la ropa allá, que no me haga no sé qué. Bueno, empieza a dejar de reaccionar con enojo con esa persona. Es la manera como empiezas a demostrar amor. ¿Por qué? Porque el amor ágape, no se enoja fácilmente. Das sin enojarte. Cuando uno se enoja es porque hay egoísmo, porque no están haciendo las cosas de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi parecer. Y necesitamos acabar con ese ego que quiere manejar y que quiere controlar. Necesitamos dejar que sea Cristo, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, controlando y gobernando cada aspecto de nuestra vida. ¿Listo? El siguiente aspecto, noveno, no guarda rencor. No guarda rencor quiere decir que no lleva la cuenta de los males que ha sufrido. Borra el resentimiento. Hay personas que llevan cuentas y cuando discuten sacan a relucir todas las veces que han fallado. Y que tú me hiciste y que tú no me hiciste y que la vez pasada también y que, ¿cierto? Dios nos llama a hacer lo que Él hace con nuestros pecados. ¿Qué hace con nuestros pecados? Dice la palabra que Él agarra los pecados y los tira tras sus espaldas. Dice que los arroja en lo profundo del mar. Dice que ya no se acuerda más de ellos. Nosotros de la misma manera debemos aprender a dejar realmente atrás las ofensas. No debemos guardar ni estar llevando cuenta de lo que nos hacen las personas. Si nos lastimaron, debemos resolverlo en intimidad con Dios, de rodillas. El verdadero amor no es rencoroso. Por eso el pasaje de Efesios 4:26 nos dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. ¿Qué tal ese versículo, no? ¿Cuál es el llamado de Dios? Oye, ¿alguien te hizo enojar? Listo, resuelve el enojo el mismo día. No te debes ir a la cama pensando mal contra tu hermano. Debes acostarte en paz, no guardando nada contra esa persona. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿cómo estás resolviendo el enojo? ¿De una vez? ¿Acumulas y acumulas y acumulas? ¿Guardas rencor? Es un veneno que te hace daño. Si lo estás haciendo, ve de rodillas ante Dios y empieza a orar y a bendecir a esa persona que te lastimó, que te hirió. Toma la decisión de perdonarla, de no afectarte más por eso. Pero es que ya estoy afectado y me duele mucho. Ora y sigue orando y bendiciendo a esta persona hasta que estés en completa paz. Que no fue hoy, listo, sigue mañana, pasado mañana, una semana, un mes, lo que sea necesario. Pero no simplemente lo dejes ahí y guardando un rencor ahí, guardado en un cajón en tu corazón. Necesitas resolverlo y estar en paz. El amor no se deleita en la maldad. La palabra que se traduce como maldad hace referencia más específica a aquello que no es recto, es decir, aquello que no es conforme a los caminos de Dios.
¿sí? Y al respecto la Biblia creo que nos ilustra este pasaje con el Salmo 1, versículo 1, que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces, cuando Dios nos dice que el amor no se deleite en la maldad, está haciéndonos un llamado a vivir alejado de los malos consejos, alejado de los malos comportamientos, a alejarnos de malas relaciones, ¿cierto? De malas amistades que tal vez nos alejan de Dios y de sus caminos. El Hijo de Dios, que ama como Dios nos dice, no se goza en nada que sea contrario a los rectos caminos de Dios. En este mundo hay muchas filosofías de vida que son aceptadas, abrazadas, aplaudidas en medio de la sociedad. Por ejemplo, las borracheras, ¿sí? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? La homosexualidad. Hoy en día es supremamente aplaudido que alguien se comporte abiertamente como un homosexual y es festejado por los demás. Los chismes es algo que también es muy aceptado en la sociedad y la gente le gusta preguntar: ay, cuente. Y no, eso no es de Dios. Las peleas, las discusiones, los pleitos, todo eso nos dice la palabra que son el fruto de la carne. Eso no es el fruto del amor de Dios. Entonces, si el amor de Dios está en nosotros y nosotros amamos con ese mismo amor a los demás, nosotros nos alejamos de ese mal, de esas personas, de esas relaciones. Entonces, actualmente hay alguna corriente de pensamiento, de conducta en la sociedad que tú aceptes, que sea contraria a Dios, que te da lo mismo. Bueno, sí, ¿no? Porque es que amar a Dios implica aborrecer el pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que Dios dice que es pecado. Tú sostienes relaciones cercanas con personas que no buscan seguir los caminos de Dios y que tal vez por el contrario te alejan de Él. Porque tienes que cortar con esa clase de relaciones. No son sanas y no hay amor en ello. No se deleite en la maldad ni en esos tratos. 11. El amor se regocija en la verdad. Entonces, en contraste con el pasaje, con la característica anterior, ¿cierto? De no se regocija en la maldad, sino en la verdad. Esta verdad acá representa la justicia de Dios, las verdades del Evangelio. El amor entonces anda conforme a los caminos de Dios. Para que tú puedas amar como Dios manda, tú debes conocer lo que Dios dice en su palabra, para que actúes conforme a ella dice. Por ejemplo, en este momento que estamos estudiando este pasaje, es de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, que estamos conociendo cómo debemos amar. Pero en la Biblia Dios también me dice específicamente cómo debo amar a mi pareja, me dice cómo debo amar a mis hijos, me dice cómo debo amar a los hermanos de la iglesia, me dice cómo debo amar al desconocido. Dios es muy específico, no solo hablando del amor, respecto del trato con todas las personas. Entonces, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Tú necesitas venir a la presencia de Dios todos los días a estudiar la Biblia. Y que Dios, por medio del Espíritu Santo, dé luz de entendimiento para que tú sepas cómo debes conducirte entonces. La pregunta entonces sería: ¿la palabra de Dios es la verdad por la que tú te esfuerzas en vivir cada día? ¿O tú escuchas la verdad de Dios y no haces nada? Su verdad debe convertirse en tu verdad. Si Dios dice no, entonces es no. Si Dios dice sí, entonces es sí. Porque su palabra es verdadera y absoluta y es perfecta. Entonces el amor camina en obediencia y se regocija en los caminos rectos de Dios. 12. El amor todo lo disculpa. Otras versiones, lo traducen como que el amor todo lo sufre. Esta palabra griega que se traduce aquí conlleva la idea, póngale cuidado, porque no es tan así como lo leemos. No es ni se sufre ni es todo lo disculpa.
Lleva la idea de soportar, de aguantar, de sostener. Lo disculpa o lo sufre, lo veíamos en la primera característica, ¿cierto? Que soporta desaires, aguanta malos tratos, sufre la agresión, como lo enseña la palabra, deja pasar por alto. Pero la palabra griega usada acá hace más referencia a que el amor ese sostiene, ese soporta, es de sostener, de proteger, de cuidar, de preservar, ¿sí? De cuidar al otro. Entonces, tú amas. El amor, cuando tú lo expresas, es un amor que cuida al prójimo. Cuidamos al prójimo de muchas maneras. Podemos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, con las conversaciones. Cuando yo hablo cosas que edifiquen al otro, ahí lo estoy cuidando. Cuando en las palabras que uso, cuido a la otra persona de que no se sienta ofendida o lastimada por lo que yo digo. Cuido a una persona cuando también en una conversación no divulgo los secretos que me dijo en confidencialidad. Y guardo y cuido la integridad, la dignidad de esa otra persona. Hay muchas personas que yo escucho que cuando tienen la oportunidad es hacer quedar mal al otro, a su pareja o a su amigo, pero es a buscar la oportunidad para que quede mal. Y eso no es cuidar al prójimo, ¿cierto? Cuidamos al prójimo cuando yo me abstengo de hacer cosas que pueden lastimar al otro. La palabra nos dice, oye, si tu hermano, por el hecho de que tú comas carne, tu hermano va a caer en pecado, entonces tú no comes carne cuando estés con él, por amor a él. Entonces hay cosas que tenemos que tener cuidado porque estamos buscando el bienestar del otro. Y tenemos que cuidar su integridad. ¿Cómo me ve él a mí? Si yo soy cristiano y él no es cristiano, ¿cómo me ve él a mí? ¿Realmente experimenta de mí un trato de amor? ¿Ve en mí a Cristo? ¿Que yo dependo de él? Porque ahí estoy cuidando su camino y el cómo él se va a acercar a Dios o no. Entonces, en el trato con las demás personas, ese amor ágape implica cuidar a los demás, sustentarlos. ¿Cómo cuidas entonces tú en lo cotidiano a tu prójimo? ¿Qué crees que podrías hacer de más para protegerlo, para cuidarlo? En tu trato, en tus relaciones, en tus conversaciones. Característica 13. Todo lo cree. Póngale cuidado. Ahí se traduce como todo lo cree. Pero no está haciendo referencia a creerlo todo ciegamente, incluso las mentiras. No. La palabra que usa acá, como lo cree, hace alusión a la confianza. Es decir, que el amor es confiable, que se le puede encomendar algo con tranquilidad. Entonces, de alguna manera, lo que nos está diciendo este aspecto del amor es que el amor es estable, que no fluctúa. Si tú amas, entonces tú eres una persona confiable. Tu amor se mantiene, no va variando de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a cómo te sientes. Si estás teniendo un mal día, no le gritas a los demás y hablas. No, si tú estás teniendo un mal día, tu amor es estable y confiable. Tú sigues tratando bien a las demás personas. Ese es el amor ágape que debemos expresarnos unos a los otros. Una persona que ama como Dios dice es una persona digna de confianza, que se mantiene estable. Entonces vale la pregunta, ¿tú eres estable? ¿Te mantienes en tus actos de amor? ¿O eres variable dependiendo del humor que tengas? ¿Cierto? Y tus actos de amor varían. ¿Eres digno de confianza? ¿Qué podrías hacer para ser más confiable en el trato con los demás? Que los demás de ti siempre reciban amor, confiable, estable. 14. Todo lo espera. Y esto no quiere decir tampoco, como a veces se enseña, que es que todo lo espera, que le va a pasar mal y que todo... No, ¿cierto? Todo lo espera, la palabra hace referencia a esa esperanza, y es que no se desanima. No se desanima con el trato de los demás, sigue creyendo en el futuro, tiene esperanza, no importa la circunstancia que esté atravesando. La persona que ama
Ese amor supera todo obstáculo. ¿Por qué? Porque sigue hacia adelante, porque guarda la esperanza. No se sorprende de los obstáculos, porque de alguna manera sabe que si viene el obstáculo no lo va a detener, sino que va a avanzar a pesar de los obstáculos. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Y como dice el dicho, ¿cierto? Aunque no es bíblico, la esperanza es lo último que se pierde. El pasaje bíblico dice que esos pasan, pero lo que persevera para siempre es el amor. Pero la esperanza está dentro del amor, así que la esperanza también se va para siempre, ¿cierto? Entonces, a pesar de que a veces te sientas triste, a pesar de que de pronto no sientes lo mismo hacia alguien, eso lo que quiere decir es que has dejado de actuar con amor, de que no estás guardando la esperanza. Pero se puede recuperar ese sentimiento que tú dices que perdiste. Se recupera ¿cómo? Cuando tú cuando tomas una decisión en primer lugar de amar a esa persona. Y obviamente esa decisión va secundada con actos de amor. En la medida en que tú vas teniendo esos actos de amor para con esa persona, se empieza a despertar una vez más ese sentimiento, que no es requisito para amar, pero si quieres experimentarlo, entre más tú tienes actos de amor, más se despierta también ese sentimiento. Entonces, el amor entonces se mantiene en esperanza, sigue hacia adelante, nunca deja de ser. Entonces valdría la pregunta, ¿tú pierdes la esperanza con facilidad? ¿Te desanimas con los desplantes y actitudes de otros? Comprométete a mantener la esperanza, a superar los obstáculos con tus actos de amor. Y va íntimamente de la mano con el que sigue y la última característica, todo lo soporta. Todo lo soporta no es de aguantarse malos tratos, como había escuchado por ahí a veces que decían, no, todo lo soporta. La palabra hace referencia a perseverar, mantenerse leal hasta el final, es decir, no abandona. El amor persevera y se mantiene hasta el final, íntimamente relacionado con el pasaje anterior. No importa la situación, los obstáculos, las crisis que estés viviendo en tu relación de amor o con las personas que te cuesta amar porque te tratan mal, no importa, el amor se mantiene y persevera. Sigue teniendo actos de amor todos los días hacia las personas en las que estás en crisis, dentro de tu familia, o los que son tus enemigos, o sea lo que sea. El amor persevera hasta el final. Así no te respondan de la misma manera, tú estás amando y te responden con malos tratos. Tú perseveras, tú sigues adelante, tú en ese sentido lo soportas, ¿sí? Ahí es en ese sentido que soportas el amor, lo soporta, porque sigue avanzando y dando y dando y dando. ¿Perseveras en tus actos de amor hacia otros? ¿O desfalleces? No, pues no respondió bien, entonces ya. Porque el amor que Dios nos manda a tener es como el de Él, es para siempre. Dice Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios. No existe nada creado en el mundo que nos separe del amor de Dios, porque el amor no deja de ser, y nosotros debemos amar con esa misma clase de amor. ¿Qué hacemos entonces con este conocimiento de lo que es el amor? Pues muy sencillo, debemos amar a los demás de la misma manera en que Cristo nos amó. Los versículos antes de esto nos dan una lección bien importante, quiero que los veamos. 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3, dicen: si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor,
Nada gano con eso. En el capítulo anterior, el capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo nos introduce al cuerpo de la iglesia, ¿cierto? Y entonces nos empieza a explicar cómo estamos unidos los unos con los otros y hacemos parte de un mismo cuerpo y cada uno tiene diferentes dones, ¿cierto? Así como en el cuerpo cada parte tiene una diferente función. Pablo nos dice que en el cuerpo cada uno tiene, en la iglesia, ¿cierto? Cada uno tiene un don diferente, diferentes habilidades, diferentes funciones, ministerios. Y entonces nos está hablando de un contexto de relaciones donde estamos interactuando los unos con los otros, dando los unos a los otros. Y ahí en este pasaje es donde nos dice, introduce el amor. O sea, el capítulo del amor, el capítulo 13, está entre el capítulo 12 y el 14, obviamente. Pero está hablando en esos 3 capítulos del trato de la iglesia, del trato entre las personas, de las relaciones interpersonales. Y entonces nos dice, oye, no importa si tú hablas palabras hermosas, no importa si tú eres supremamente elocuente en tus discursos, no importa si eres muy persuasivo, si tú no tienes esta clase de amor, eres solamente como un metal que hace ruido. Tus lindas palabras no sirven para nada. ¡Wow! No se queda ahí. Nos dice, oye, si a ti el Señor te dio dones como el de profecía, sabiduría y ciencia, o si tú tienes muchísimo conocimiento, si tú pudieras instruir a todas las personas con tu gran inteligencia, si tú eres la persona más preparada que hay en el campo de tu trabajo, si has leído muchos libros y sabes mucho, pero no tienes esta clase de amor expresado al prójimo, no te sirve para nada toda esa acumulación de conocimiento y de dones espectaculares. No sirve para nada si no hay esta clase de amor expresado al prójimo. Si usted dice, oye, tú tal vez puedas ser muy reconocido, eres muy famoso por tus conocimientos, los logros humanos que tú has alcanzado o los logros de tu poderosa fe que traspasa las montañas, que hace prodigios y señales. ¡Wow! Son increíbles. Pero si tú no tienes esta clase de amor expresada al prójimo, entonces tú no eres nadie. Y no se queda ahí. Nos dice también, tú puedes ser la persona más rica del mundo, hacer grandes obras de caridad en la humanidad. Inclusive tú puedes entregar tu propio cuerpo en sacrificio para ser quemado en la hoguera. Pero si tú haces todas estas cosas sin este amor, tú no ganas nada. Entonces miren el contraste que nos está hablando Dios hoy, esta mañana, y es que nos dicen, este es el amor con que debes amar. Y ahora nos dice, si tú no estás amando con este amor, cualquier cosa que tú estás haciendo en la vida no sirve para nada. Que tengo muchos dones y muchas habilidades, y muchos talentos y lo que sea, pero no estás amando al prójimo, buscando el bienestar del otro a través de eso, no te sirve para nada. Aquí es que yo sé mucho, que yo soy el mejor en mi trabajo, que yo gano muchísima plata. Si tú no estás amando con el amor de Dios, no te sirve para nada. No que es que yo tengo una linda familia y que construimos un lindo hogar y no sé qué. Si tú no estás amando al prójimo con esta clase de amor, no ganas nada. Ni tus emprendimientos, ¿cierto? Ni tu empresa, ni tus viajes, ni tus páginas de Instagram, ni tus reconocimientos. Nada, ni los títulos académicos, nada de todo lo que tú puedas hacer o tener en la vida. No vale de nada si no tienes esta clase de amor expresada. Y es que la palabra lo dice, el todo de la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y es con esta clase de amor.
Entonces Dios nos está diciendo, oye, levántate y sacúdete. Ama a los demás. Tienes que empezar a amar al prójimo con un amor sacrificial, con esta clase de amor ágape. ¿Te va a costar? Sí, tal vez te cueste, pero oye, yo soy el Todopoderoso que estoy contigo, que te daba mi Espíritu Santo, espíritu de amor, poder y dominio propio para que te controles en tu paciencia, que no te enojes fácilmente, para que desde tu amor, para que el poder lo derrames en los demás. Entonces Dios nos llama a vivir de una manera diferente. El amor de Dios está en ti. Toma de ese amor, pero derrámalo a los demás. En las vidas de todos los que te rodeen, de todos los que se atraviesen en tu camino. Ama como Cristo te ama y demuéstralo como Cristo lo demostraba, a través de actos específicos. No hay nada tan importante en el mundo como expresar el amor. No solamente en amor y amistad y cumpleaños, ocasiones especiales, sino todo el tiempo. 1 Corintios 13:8, ahí el versículo que sigue. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Todo va a pasar, menos el amor. Así que ama cada día más con hechos y en verdad. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Hoy entendemos con mayor claridad en qué consiste el amor, Señor, en la decisión que nosotros tenemos que tomar firme de buscar el beneficio de los demás, el bienestar del prójimo, entendiendo como prójimo cualquier persona que exista, Señor. Hoy queremos pedirte perdón porque normalmente no hemos amado como tú nos dices que amemos, con este amor ágape, incluyendo estas características. Aún hay mucho ego en nosotros, mucho orgullo. Aún seguimos buscando lo nuestro antes que lo de los demás. Aún a veces nos consideramos superiores a los demás o como mínimo iguales. Pero tú nos dices que los consideremos superiores, que busquemos primero lo de los demás antes que lo nuestro. Que no seamos orgullosos, ni jactanciosos, ni egoístas, ni envidiosos, sino que seamos pacientes, que demos amor, que lo soportemos, Señor, que nuestro amor sea confiable, sea estable, que guarde siempre la esperanza, que nos mantengamos perseverando en dar y dar y dar y dar amor a los demás. Gracias, papá, porque tú nos has dado el ejemplo perfecto de renuncia de derechos para buscar el bienestar de los demás. Y hoy es lo que queremos hacer, Señor, con base en lo que tú nos enseñas esta mañana. Queremos aprender a amar, aprender a perdonar, a no enojarnos fácilmente, a no guardar ninguna clase de rencor con nadie, Señor. Y sabemos que son muchos asuntos que tenemos que hablar contigo en la intimidad respecto a lo que nos hablabas esta mañana. Porque a veces hemos puesto en primer lugar y le hemos dado más importancia a los logros, al trabajo, a la misma familia, a actividades. Pero Señor, tú dices que nada vale, que nada sirve si no hay primero esta clase de amor entregado, sacrificado. Yo te pido, Señor, que tú en esta mañana, como tú nos lo prometiste, que nos diste tu Espíritu Santo, avives en cada uno de nosotros a tu Espíritu Santo, Señor, este amor, tu poder y dominio propio, para que a partir de ahora seamos una iglesia que ama cada día más, que siente, que experimenta ese amor cada mañana recibiéndolo de tu parte, y que cada mañana, cada día derramamos de ese amor en las demás personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Gracias, precioso Señor, porque nos llamas a ser conforme a tu Hijo Jesucristo, a dar amor, a ser conformes a tu naturaleza. Gracias, papá, por este llamado especial que das. Hoy, de manera especial, te quiero pedir, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos. Gracias por este llamado que nos haces. Yo te pido que los bendigas a cada uno, que los llenes de amor y les permites ser esas vasijas
de las cuales se derrama constantemente amor para con los demás que los rodean. Bendice sus hogares y llénalos con tu amor, con esta clase de amor ágape, que las relaciones entre esposos, con los hijos, de padres a hijos, se mejore, Señor, que tú operes una reconciliación, que se limpien todos los rencores, todas las faltas de perdón que hay, que tú llenes, Señor, cada una de las vidas de mis hermanos en esta mañana con tu amor. Bendice, Señor, sé propicio en la necesidad de cada uno. Tú conoces que hay hermanos que están enfermos. Te pedimos para que tú extiendas tu mano de poder en esta mañana, en este tiempo, y obres sanidad en sus vidas, Señor. Tú sé consolando a aquellos hermanos también que han perdido seres queridos. Sé tú extendiendo tu mano, tu abrazo, Señor, y que ellos puedan experimentar que tú estás allí con ellos. Sé tú fortaleciendo a aquellos que están padeciendo alguna debilidad física, Señor, en su cuerpo. Dales fuerzas, dales ánimos a aquellos que tienen alguna situación también emocional. Sé tú acompañándolos, papá. Sé tú trayendo tu provisión a aquellos que están en alguna necesidad material. Y ayúdanos, úsanos a nosotros, hermanos, los unos para con los otros, para poder bendecirnos en amor. Gracias, papá, por estos mis hermanos y por la bendición que derramas en cada uno de sus hogares. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un feliz día lleno de demostraciones de mucho amor. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.